Muy bien, vamos ahora con la siguiente ponencia, que corresponde a un profesor de la Escuela de Criminología de la Ilustre Universidad de los Andes, llamado Jesús Odúber Camacho. El profesor Jesús Odúber Camacho va a exponer un tema bastante interesante relacionado con los aspectos procesales de la ciberdelincuencia. El profesor Jesús Odúber Camacho es abogado egresado de la Universidad de los Andes y actualmente es profesor de la Escuela de Criminología de la Universidad de los Andes. Es cursante de la maestría en Derecho Procesal Penal, también de la ULA, y está casi a punto de terminar sus estudios de cuarto nivel. Es un profesor que se desarrolla básicamente con este tipo de temáticas tan interesantes, tan actuales, y también es investigador y conferencista. Denle por favor una bienvenida, profesor Jesús Odúa, y bienvenido. Adelante. Bueno, muy buen día para todos. En primer lugar, pues agradecer su presencia aquí, agradecer la muy cordial invitación del profesor Jan Denis Rosales para participar nuevamente de estas jornadas de Derecho Público. Bueno, como el profesor bien mencionó, yo soy criminólogo, soy abogado, soy profesor de la Escuela de Criminología desde hace, digamos, 9 años y básicamente cursante de la maestría en Derecho. Bueno, primero que nada, cada terminó, pues, disculpenme porque, bueno, he tenido algunos inconvenientes de salud, como el gripe y demás, entonces, bueno, intentaré que eso no obstaculice el desarrollo de la ponencia. Bueno, en relación, en relación con la pregunta que hoy nos corresponde, eh, vamos a hacer algunas consideraciones muy puntuales, porque primero, por cierto tiempo, y segundo, que la temática es extremadamente extensa. Entonces, serán algunas consideraciones acerca de lo que son los aspectos procesales del ciberdelincuencia. Ahí, bueno, particularmente que me interesaría precisar a mí de forma breve, bueno, para que tengamos un concepto en común. Nos hacemos referencia a que la ciberdelincuencia es una serie de delitos que la ciberdelincuencia abarca una serie de delitos cometidos mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, abarca una serie de delitos cometidos mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto puede abarcar o puede variar delitos informáticos, fraudes financieros y formas más personales de acoso en línea. En tal sentido, el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en materia de ciberdelincuencia del año 2014, en su artículo número 2, número 1, establece que por ciberdelincuencia se entiende cualquier forma de criminalidad encontrada en el ámbito de interacción social definido por el uso de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Ok? Entonces, este concepto viene a que conceptos de ciberdelincuencia hay muchos. De hecho, hay conceptos de ciberdelincuencia, cibercrimen, de delincuencia informática, delitos informáticos.
No vamos a decir que son estrictamente sinónimos, tienen particularidades cada uno, que incluso dentro de lo que son los propios conceptos, por ejemplo, la ciberdelincuencia, pues hay multiplicidad de conceptos, unos con complejos, con más elementos. Particularmente yo lo consideré pertinente para esta ponencia, pues considerando que abarca lo esencial. Es una forma de criminalidad que se ejecuta en un ámbito de interacción social, así sea porque el ámbito de interacción social es lo digital, y que lo define que es lo TIC. Entonces, el TIC, pues multiplicidad de elementos, ordenadores, redes sociales, mensajería instantánea. Entonces, todo ello, pues, son parte de las tecnologías de la información y la comunicación, y por ende, pues, cuando se ejecutan formas delictivas mediante tu uso, y pues la misión, pues ahí, bueno, sea importante hacer una precisión ya más, no, bueno, de que podemos estar hablando de delitos que son, vamos a decirlo, mediados de tecnologías de información y comunicación y otros que son de los ámbitos, del ámbito digital. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ransomware, que pues se cifra el contenido de un determinado equipo, de un ordenador, y piden una determinada suma de dinero para desinfectar ese contenido. Ahí estamos hablando de un delito que es propio de un delito, un ciberataque puro, propio del ámbito de cualquier. Mientras que ya cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema de acoso en línea, donde ahí estamos hablando de un delito que es clásico, que ya se conocía con anterioridad, ¿no? Que hicieron con anterioridad antes de la aparición y la masificación de la información y la comunicación, pero que se ha visto, vamos a decirlo así, modificado por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque es importante esta temática y me gustaría hacer énfasis en esto, y que haciendo en conciliar una temática presente en todos los precios, y no es una cuestión de futuro, ya no es algo que se cree que está pasando, que es una cuestión de países del primer mundo y demás, sino que es una problemática que ya es actual, que está entre nosotros, que ya es parte de todas las ciencias. De la sociedad propiamente, entonces es importante que desde que nos preparemos por ser gente, los hechos, a este tipo de hechos activos, ¿ok? Y esto parte tanto de un ámbito preventivo como de criminología, como es de un ámbito, pues, ya más de intención de hacer frente desde el derecho, como lo ve el derecho, como plantea el derecho, o pues, el derecho y el derecho, pues, a mí me parece pertinente hacer mención en algunas características de ciberdelitos. ¿Por qué? Porque esto está intrínsecamente relacionado con que el aspecto procesales, el momento de para investigar, de buscar este tipo de movilidad delictiva, pues esto se menciona, está muy influido por las características de ciberdelitos. Entonces, pues vamos a hacer una revisión muy puntual. ¿Qué características tienen los ciberdelitos? Pues una característica por lo en el caso es lo elemento que el delincuente empieza a distancia, lo que dificulta su identificación y la reacción inmediata. Ok, esto es una característica que particularmente es bastante problemática en los ciberdelitos. No es estrictamente en todos los casos, pero en una gran parte de los casos existe ese componente de anonimato. Es decir, ¿no? Por ejemplo, sufrir un hackeo de tu cuenta bancaria, de tu correo electrónico, y tú te das cuenta, pero a lo mejor no te das cuenta en el momento. Y tampoco vas a saber quién es el desecho. No como el caso de decir, de un ego que tú ves a la persona, está siendo víctima, el agresor, pues, te está perjudicando en el momento, y tú lo ves, puede ser que no conozcas la identidad, pero lo puedes identificar. En cambio, ¿qué es lo que pasa con los ciberdelitos? Que esto no es posible por su propia modalidad de fumo.
Se entiende que pueden ser delitos en masa, ¿por qué? Porque apenas está en un número indeterminado y masivo de personas simultáneamente. Bueno, no necesariamente, pero en muchos casos, otra de las ventajas recurrentes que ofrece esta modalidad electiva, que pues ciertamente puede ser un acto que vaya dirigido a una gran cantidad de personas, y que a veces, a lo mejor no todas no caen, pero puede ser cada 10, 15, 20 personas. Porque desde que lo phishing a través de correo electrónico, te llegan con mensajes sospechosos. No crean que solamente a ti te van a llegar esos enlaces sospechosos, sino que eso se está moviendo a un gran número, se está viendo un gran número de individuos, y eso, pues, pero que caigan, ya es una ganancia muy importante para lo que son los ciberdelincuentes, y es extremadamente rentable que esta modalidad. Facilidad de medios se pueden cometer desde ordenadores, celulares y otros dispositivos electrónicos comunes. Esto pues es importante tenerlo en cuenta, no es que para cometer ciberdelitos pues se requiere una estación de amenaza, ni mucho menos, sino que pues, simplemente de cualquier equipo con acceso a Internet, y no hay unas excepciones que incluso sin acceso a Internet, pero se puede llevar un ciberdelito. Tampoco se requiere, y simplemente con lo que es lo que es la inteligencia artificial, tampoco es que se requiera así conocimientos extremadamente especializados, vamos a decirlo así, sino que ya la posibilidad de cometer ciberdelitos constantemente de todo, incluso pues regularmente se han dado casos de que hasta grupos que alquilan determinados tipos de software para facilitarte el cometer un hecho delictivo. Entonces, imagínense en qué momento pues, estamos viviendo, de que está esa posibilidad, de que también está la posibilidad de que tú le pidas a una inteligencia artificial que te proporcione un determinado código malicioso para tratar un malware para determinada función, y si se hace de una manera correcta con determinados tipos de inteligencia artificial, pues eso se puede llevar a cabo. Entonces, es importante que tengamos conciencia de el peligro en que nos podemos encontrar y la necesidad de conocimiento que hay. La rapidez son delitos de comisión instantánea donde el daño se produce en segundos. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? No se requiere, pues, de mucho tiempo. Por supuesto, la inmovilidad, pero en términos generales, un ciberdelito se puede ejecutar en cuestión de segundos, ¿ok? Y que ahí ya entra con la parte historia, como lo vamos a mencionar a continuación. Bueno, así como se comete tan rápido, pues también se pueden eliminar las pruebas de elementos que permiten que permitían determinar la identidad del agresor, que permitían determinar lo que pasó, pues se pueden eliminar con el mismo rapidez. Entonces es una modalidad delictiva que es cuestión de segundos, de minutos, en muchos de los casos. Autores diversos, bueno, pueden ser incluso menores de edad. El perfil de un ciberdelincuente es variable. Hubo un tiempo, hace un año, que había como un perfil muy concreto del ciberdelincuente, que se imagen como el hacker, de personas con conocimientos muy especializados, que no sabía, que estaba en su casa, así como estudioso de tecnología, de ingeniería y demás. Pero ya eso es una concepción que es más del pisado, como les digo, pues en el actualidad cualquier persona, pues, puede ser un ciudadano. ¿Ok? No depende de una modalidad efectiva, pero ya es algo que está al alcance de cualquier activo. Tiene un componente internacional, ¿por qué? Porque no hay fronteras. Estos delitos trascienden el marco del Estado de las naciones, implicando jurisdicción. Entonces, una de las problemáticas principales que ofrece la persecución de los ciberdelitos, ¿ok? Como muchas veces, pues, sí, nosotros podemos estar en control y ser víctimas de un ciberatacante, pero esos que ciberatacantes no están en Mérida, ni siquiera están en Venezuela, sí, puede estar en Estados Unidos, en Rusia, en Japón, en China, ¿ok? Entonces, eso ofrece unas complejidades porque, claro, se cometió un hecho delictivo, sí, pero que se puede hacer en ese escenario de que el atacante ni siquiera está en el mismo territorio que la víctima. Entonces,
Es uno de los principales elementos que genera inconvenientes para la persecución y que es uno de los principales elementos que influye en que esta modalidad tenga una cifra de impunidad. En este sentido, y concatenando lo que se acaba de decir acerca de las características, pues me gustaría mencionarles algunos desafíos procesales en la investigación de los ciberdelitos, ¿ok? Para recalcarles lo que se venía mencionando. En este sentido, pues tenemos lo que es la identificación y localización, el anonimato, la administración digital complica la persecución de los delincuentes, como ya mencionamos. Es difícil establecer quién es la persona que efectivamente está llevando a cabo un ciberdelito. Incluso empezamos que sean más dados pues, a estudiar este tipo de temáticas, como si no en el tema de direcciones IP y demás, que ustedes saben que aquí mi equipo tiene una dirección IP, pero es que ahora la verdad, incluso el que tú puedas identificar y tener una dirección IP donde se llevó a cabo un ciberataque, sí te dice cuál fue el equipo, vamos a decirlo así, pero tú puedes asegurar en muchos casos que quién fue, quién pensó, quién está usando ese equipo. Se presumiría que fue repetido, pero eso no lo digo, o sea, no dicen que fue repetido, dicen que llegó una tercera persona y usó ese equipo. Entonces, que era a lo mejor un lugar donde había diferentes, diversos equipos. Entonces, ahí hay un tema de dificultad en el proceso. Las pruebas digitales dispersas, la evidencia suele estar fragmentada y a menudo en menos entendiendo lo que venimos con esto. Como es el tema de los métodos de la información, de lo que es Internet, de lo que es la información digital. Hay multiplicidad, se implican, se borran, se modifican. Entonces, eso también genera con mucha facilidad. No es que se puede eso, sí, pero es que con mucha facilidad es extremadamente fácil modificar información contenida en servidores, en información que está en servicios digitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y además de eso, que muchas veces esto está en menos de entidades privadas, de entidades muy privadas. Por ejemplo, lo que es Metro, que abarca, como ustedes saben, Facebook, Instagram, WhatsApp. Entonces, si se cometió un delito a través del uso de esas formas, de esas mensajería, pues entonces genera alguna necesidad de unos determinados usos de solicitar determinada información a esas compañías y que no sé, esas compañías no están en el territorio, por ejemplo, del territorio venezolano, sino que están en fuera. Entonces, ¿verdad? Eso genera hacer solicitudes de información, que faciliten esa información. Entonces, ahí pues entra también un tema de convenios, de tratados internacionales, ¿no? Facilitar ese intercambio de información, pero ahí dependerá entonces si son empresas, si es entre estados, se pueden generar diversas situaciones que van a complicar este, el proceso, el buen hacer. La volatilidad de las pruebas, las pruebas que pueden desaparecer o alterarse rápidamente si no se obtienen y manejan con seguridad. Ya lo habíamos mencionado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces para este tipo de hechos es importante actuar con rapidez y llevar a cabo los debidos procesos de respaldo, de certificación de la información, porque claro, nosotros podemos tener quizás un determinado elemento que por ejemplo como si no ha hecho efectivo, pero así como estaba ahí, quizás, o como está ahorita, quizás ya en 3 4 horas, ya no va a estar. Entonces, en esos casos es importante que lo consideren. Y aquí pues es el punto de que muchas veces ustedes saben que, vamos a decirlo, las instituciones que actúan dentro del proceso penal no son precisamente en sus funciones. ¿Ok? Entonces, este es otro de los motivos que está muy relacionado a lo que es la alta tasa de impunidad de los ciudadanos.
La cadena de custodia es crucial preservar la integridad y validez legal de las evidencias digitales, para lo cual debe haber conocimiento y pericia. No vamos a tocar un poco más incidentes diapositivas, pero bueno, eso, así como la cadena de custodia es fundamental en un proceso penal frente a un delito en el ámbito físico, vamos a decirlo así, un delito común, un robo, un hurto, un secuestro. Bueno, por supuesto, la cadena de custodia también es importante garantizarlo en un proceso relativo a lo que es un ciberdelito. Así que, como pueden suponer, pues no es el mismo procedimiento para garantizar la cadena de custodia frente a un delito común que frente a un delito, a un ciberdelito. ¿Okay? Tiene unas dificultades adicionales, unas dificultades, o no, vamos a decir unos esos adicionales, unas dificultades específicas que es importante tener en consideración. Y bueno, la evolución tecnológica, la rápida innovación requiere una actualización constante de los métodos investigativos. También esto es algo que hay que considerar en el ámbito procesal. En, la investigación de los ciberdelitos pues, requiere, por supuesto, su preparación por parte de las personas, de los funcionarios que hacen parte del proceso penal, sean jueces, sean fiscales, sean defensores, sean los órganos de investigación penal. ¿Okay? Todos requieren una capacitación, una información específica para lo que es el abordaje, lo que es la investigación de los ciudadanos. ¿Okay? Algo que si no lo tienen, pues simplemente no van a estar capacitados para garantizar garantizarse frente a las exigencias de un proceso penal en materia de ciberdelincuencia. Por mencionar algunos aspectos procedimentales sobre la persecución de la ciberdelincuencia, que es importante tener en cuenta, y sobre todo se puede aunque más, pero por efectos de tiempo, pues no tengo que quedar en menciones muy puntuales. Es importante tener en cuenta que hay límites legales en la decisión de la justicia. Y en el sentido que el derecho penal enfrenta un reto de adaptación normativa, ¿no? Para permitir la recolección de pruebas digitales sin vulnerar derechos fundamentales como lo que es la privacidad. ¿Y qué pasa aquí? Pues que otro de los temas que también dificultan lo que es el debido juzgamiento de los ciberdelitos, ¿ok? Que muchas veces pues colindan o si no se lleva a cabo la investigación de una vida, pues puede llegar a afectar derechos fundamentales. Y como sabemos, si se afectan los derechos fundamentales, pues eso puede generar un, un causal de nulidad dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque precisamente se están generando esas afectaciones, se están conscientes, por ejemplo, si se llama de forma no autorizada, entonces grabaciones, pues recordemos que hay unas consideraciones en la Constitución de la República, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, es importante tener eso presente. No se puede hacer cualquier cosa a fin de determinar y de conseguir los elementos promotorios y sancionar los ciberdelitos, sino que hay que respetar lo que son los límites establecidos por la ley y respetar lo que es las normas que rigen el marco probatorio en nuestro país y en cada país. Eh, También podemos hablar de la técnica investigativa. En materia de ciberdelincuencia se requieren métodos de investigación especializados que combinen habilidades tecnológicas y jurídicas para rastrear los delitos en ciberdelincuencia. Esto, bueno, se traduce con lo anterior. ¿Por qué? Porque es que la investigación y la persecución de los ciberdelitos obviamente tienen que estar amparadas en un ordenamiento jurídico. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con los ordenamientos jurídicos? Que por lo general van de, van detrás del que es el social y particularmente el que es la materia de ciberdelincuencia, pues van bastante detrás, porque es que el asunto es que en ciberdelincuencia y las tecnologías de información y comunicación evolucionan tan extremadamente rápido que realmente requeriría un trabajo legislativo demasiado constante para poder medio mantenerse al par. Y pues eso no es posible. Entonces, ahí estamos hablando de que incluso leyes que puedan tener unos 10 15 años,
En nuestro caso, por ejemplo, la ley especial contra los delitos informáticos del año 2001, y estamos hablando de 24 años. Una ley, se puede decir que no es tanto tiempo, pero si se revisa el contenido de la ley, si bien sigue sirviendo de marco base del juzgamiento de ciberdelitos, pero encontramos de que claramente pues ha habido unas evoluciones que ya la ley no contempla, no podía contemplar, no podía contemplarlo cuando se hizo esa ley. Entonces, es importante en esos temas, pues, a punto de que se actualicen los mecanismos legislativos y más allá de eso, de que obviamente que haya un avance tecnológico que no solo por los ciberdelincuentes, sino que también los cuerpos de investigación pues sepan el uso de estas tecnologías, se hacen nuevas tendencias en ciberdelincuencia, ¿para qué? Poder hacer frente a elegir. En lo referente y relacionado con lo anterior, al manejo de la prueba digital en el contexto del cibercrimen, bueno, aquí entra. Y de nuevo, por tema tiempo, unas menciones muy breves, fuentes probatorias que pueden implicar identificación con publicidad de sistemas, de redes, de dispositivos. Aquí entra el tema que hay, según el caso, pues puede haber uno total variedad. Lo que, por ejemplo, las direcciones IP, los datos de comunicación que llegan, que se emiten desde un router, los datos almacenados en un disco duro de una computadora, que se tienen que hacer con esos datos, cuál es el modo adecuado de obtener esos datos sin meter ciertos números, sin que haya un riesgo de modificación innecesaria, de modo que sirvan y que se proteja toda la custodia de la información que pueda contener. Entonces, se usa el área y ya ahí pues tienen un tema de lo que es la informática forense, ¿sí? Entonces, se requieren peritos pues, especializados en esa materia que tengan conocimiento de informática forense, porque según sea el caso, se va a requerir que se haya, pues, que según sea el medio donde está almacenada la información, y por ejemplo, si es una red social, si es por WhatsApp, pues se va a tener que implementar un tipo de procedimiento específico para garantizar que eso sirva como una fuente productora. La cadena de custodia, bueno, ya lo mencionamos, que es importante tener en cuenta la garantía de autenticidad e integridad de la prueba desde su origen hasta que llega al proceso penal, o no, el proceso de juicio. Entonces, es fundamental en esta parte. Pero como les digo, es un tema que es un desafío procesal. ¿Por qué? Por la dificultad que genera la preservación de esa cadena de custodia. ¿Ok? Si ya de por sí en unos casos con los delitos comunes, pues es difícil, ¿no? Si no se siguen con un procedimiento establecido, preservar cadena de custodia, entonces imagínense más en el tema de y ciberdelincuencia. Y bueno, esta prueba de pericia informática, bueno, hablamos de que es un análisis experto en la evidencia digital para su interpretación y presentación legal. Entonces, ahí, como les digo, requiere un tipo especial de perito, un perito que tenga conocimiento en materia de lo que es tecnologías de la información y la comunicación, de lo que es el ámbito digital, el informático forense, para garantizar la preservación de pruebas del. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eh, en no pocos casos, pues no existe ese conocimiento, tampoco existe el conocimiento por parte de los abogados de cuáles los medios adecuados para preservar la evidencia digital. Entonces, pues obviamente eso, si no se hace, pues puede generar unos inconvenientes dentro del proceso penal. Ok. Y en lo referente a lo que son los mecanismos de cooperación internacional y de iniciativa internacional, se pueden usar varias cosas, pero bueno, hay muchos avances en el tema legislativo, en tema jurisprudencial en diversos países, en España, en Colombia, en México, pero hablando específicamente de internacional, vamos a mencionar el Convenio Budapest del 2001 y la Convención de Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, que fue aprobada en diciembre de 2024 y que hace una o 2 semanas, en Hanoi, Vietnam, pues fue firmada por
se dice, o sea, el número exacto no está claro, pero entre 65 y 75 países. Entonces, ¿ok? Entonces, se ve que una vez que se cumple con el procedimiento de ratificación del tratado y demás, pues une esa convención entre en vigencia. ¿Ok? Entonces, bueno, sobre el convenio de Budapest del año 2001, que vamos a mencionar muy puntualmente, que es el primer tratado internacional que buscó armonizar las legislaciones nacionales y fomentar la cooperación internacional para permitir los delitos informáticos. Ese convenio de Budapest es importante mencionar que fue promovido por la Unión Europea. ¿Sí? Entonces fue un convenio más amplio de lo que son los países que conforman la Unión Europea. Pero lo cierto es que estaba abierto a ser suscrito por otros países que no pertenecían a la Unión Europea. Y ejemplos de eso, bueno, tenemos nuestro continente. Colombia fue un país que se adhirió al convenio europeo, Uruguay también, Argentina también, sin entender, Venezuela no, Venezuela nunca se adhirió al convenio europeo, es un muy en cuenta. Pero, ¿qué pasó? Como ya dijimos, ha habido un avance muy limitado en lo que es la ciberdelincuencia. Entonces, desde hace ya unos años, pues los países del mundo pues, consideran necesidad de crear ya una convención de las Naciones Unidas frente a esta temática y que la Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia. Este es un nuevo esfuerzo global para establecer un marco legal más amplio y actualizado, abordando las complejidades de ciberdelincuencia moderna. ¿Sí? Entonces, en este sentido, más allá de que la convención aún no haya entrado en vigor, que no se han terminado de cumplir los requisitos para su entrada en vigor, como les comenté, pero sí me gustaría mencionarles que los avances que trae esta convención es que crea un marco universal para tipificar las conductas delictivas, que eso es importante, porque muchas veces otra de las problemáticas en la persecución de los ciberdelitos pasa por qué porque una cuestión que un estilo es delito en un estilo puede ser. Entonces, si no hay esa correspondencia de tipos delictivos, eso genera dificultades. Por ejemplo, lo que para solicitar una extradición, por decir algo. Entonces, ahí eso es importante. En muchos países, la facilidad eso es lo que busca permitir la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia. Crear un marco universal para tipificar conductas como acceso ilícito a sistemas informáticos, interceptación y intercambio de datos, difusión de material de abuso sexual infantil, y que por primera vez incluye a nivel internacional la difusión no consentida de imágenes íntimas como delitos. ¿Cierto? La convención pues también busca facilitar, establecer mecanismos para combatir, perdón, lo que es la evidencia electrónica también establece una red de cooperación 24/7, es decir, una red que funcione los días a toda hora para facilitar el intercambio rápido y seguro de evidencia electrónica entre Estados. ¿Ok? ¿A fin de qué? De superar uno de los desafíos que, como les comenté, que es la lentitud en el momento de compartir evidencia electrónica, de que a lo mejor pues, se cometió un delito que son pues, Estados Unidos y que cuando se hace la solicitud y demás, no es que se pueda procedimiento, pues ya no hay evidencia que compartir, porque es limitado, es muy difícil. Entonces, la convención pues busca facilitar este proceso. Y también hace un énfasis en la creación de capacidades, de cooperación técnica, de fortalecimiento de los países. ¿Por qué? Porque los países al momento de discutir la convención, pues tuvieron la claridad de que si nosotros queremos establecer estos mecanismos que nos facilitan el intercambio de información de persecución de los ciberdelitos, es que no todos los estados están en condiciones de desarrollo único, de desarrollo de capacidad, de desarrollo profesional. Entonces, ¿qué nos pasa? Sí, en última instancia, no se tiene esto en cuenta, no se trabajan esos mecanismos para fortalecer a todos los países, pues si muchas ciberdelincuentes lo que van a hacer es aprovecharse de esos países que están en una menor capacidad, que tienen un menor nivel de profesionalización en este tipo de conductas, para seguir cometiendo los ciberdelitos y afectar esos grupos de población.
En este sentido, volviendo al proceso final de ciberdelincuencia en Venezuela, en un punto que imagino que ya va corto de tiempo, en este sentido, pues, es importante que nosotros tengamos presente que entre leyes, en jurisprudencia y pues mencionar unos expertos que han estado trabajando en esta materia y que particularmente aquí coordina mucho con lo que es el tema de la evidencia digital, de la prueba digital, de cómo, por ejemplo, la inteligencia WhatsApp, en electrónicos. Coordina mucho con esto porque tiene mucho que ver con lo que son los ciberdelitos. Entonces, bueno, de leyes, la ley se contra los delitos informáticos del año 2001, ese es el marco regulatorio principal en materia de ciberdelincuencia, no es el único, hay otras leyes que también tienen consideraciones en materia de delincuencia informática, la ley especial de violencia contra la mujer, la ley contra la ley contra la violencia organizada. En este sentido, es muy importante considerar un aspecto sustantivo objetivo lo que es la ley de mensajes de datos y firmas sobre mensajes de datos y firmas electrónicas y entre algunas que se pueden mencionar y que forman parte pues, del sistema jurídico en nuestro país. En tema de jurisprudencia, pues hay jurisprudencia particularmente, que hay jurisprudencia que regula lo que es, por ejemplo, la presentación de determinados tipos de documentos y sobre el valor que esos documentos tengan en el proceso, no necesariamente penal, puede ser civil, y por ser tema de ciberdelincuencia, pues tiene que ver con lo penal. Pero podría decir por ejemplo, a lo que es el proyecto legal, también es importante mencionar que es el protocolo anexo a un manual único de cadena de custodia de evidencias físicas en Venezuela. ¿Por qué? Porque ese protocolo es el que regula lo referente a cómo se tienen que instalar las pruebas digitales y cómo es el manejo de esas pruebas, garantizar la cadena de custodia. Entonces, ya está el manual, pero en un subprotocolo anexo tenemos lo que es ese aspecto referido a lo que es la evidencia digital. Y bueno, particularmente de jurisprudencia, pues les puedo mencionar algunas. Lo que es, por ejemplo, la sentencia número 355 del 13 de agosto de 2025, una sentencia de la Casación Social del TCJ, un caso pues de un piloto que demandó una aerolínea, que lo que sucedió pues no se pagaba solamente en bolívares, y bueno, en dólares, bonificaciones y demás. Él presentó como prueba un flechete, pues, el de aerolínea no eso, entonces en última instancia pues se consideró que esas impresiones del que eran hechas de usar pues eran una prueba genérica que no servía realmente como para el punto de esa parte del participio. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo, pues sentencia 484 de Sala Constitucional del 9 de abril de 2025 que habla sobre los códigos de WhatsApp, sobre cómo el probatorio del código de WhatsApp. También hay sentencias de otros países, bastante realmente en otros países, Perú, Colombia, España, yo en temas de jurisprudencia, supongo que es la evidencia electrónica, que directamente relacionado con el ciberdelincuencia, pues es bastante más amplio. También pues les puedo mencionar la sentencia 597 de Sala Constitucional del 7 de noviembre de 2024, que tiene que ver sobre la prueba y la cadena de custodia digital. En fin, pues hay diversidad de sentencias que se pueden considerar y que es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en última instancia, y poner un ejemplo, pues, según el último tiempo, que por ejemplo, un chat de WhatsApp, tú simplemente con tomar la captura e imprimir eso, pues, tú no se puede considerar una prueba suficiente. Simplemente no te puede impugnar eso. ¿Por qué? Porque es que esa impresión no te garantiza nada. Y ya ahí entra el tema de lo que es lo que son los elementos
de lo que es la información en el ámbito digital, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad. Entonces, en última instancia, la impresión a ti no te garantiza nada. Eso fácilmente pues, puede ser modificado. Si tú quieres que la información WhatsApp tenga una validez, pues tiene que ser recopilada de una manera específica, exportando la información, almacenando en un dispositivo aparte, que se haga tan garantizar pues lo que se hizo en lo que conforma pues ese archivo. Es importante también lo que es parte del hash, que básicamente es podemos decir, vamos a llamarlo un código alfanumérico, compuesto de números y letras, que es único, de cada archivo, de cada archivo digital, y que si hay alguna variación, por mínima que sea en ese documento, el código hash va a cambiar totalmente. Entonces, ¿qué es lo que permite el código hash? Que tú garantices que lo que, lo que se está recopilando, pues no ha sido modificado en el camino. Y es uno de los principales elementos que es importante considerar en lo que es el tema de custodia que sea esa cadena de custodia, es decir, que no ha habido modificación de la información desde un determinado punto del proceso hasta donde se quiere hacer uso de eso como medio. Bueno, y como expertos en esta materia en nuestro país, tanto en la ciberdelincuencia como más del tema de prueba electrónica y demás, podemos mencionar algunos, el doctor José Luis Tamayo, el doctor Gustavo Moni, en el ámbito de lo que es la inteligencia artificial en el proceso penal, e incluso creo que, si no estoy muy entre hoy y mañana hay un foro en becas que se está discutiendo sobre los avances en tecnologías y la inteligencia artificial en el proceso penal. Entonces, pues efectivamente, si bien el desarrollo, vamos a decirlo, jurídico de esta área, pues en nuestro país no ha sido quizás el que debería, pero sí hay autores importantes y hay juristas que están trabajando en esta materia. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, en conclusiones, la ciberdelincuencia es un fenómeno global que cambió mucho de las nociones clásicas del derecho penal y el derecho procesal penal. ¿Y qué? Porque acuérdense, la noción que nosotros tenemos de un delito, de que para que sea un delito, pues las dos personas tenían que estar en el mismo lugar. ¿Ok? Ya con, o sea, simplemente una cuestión tan simple cambia con lo que es ciberdelincuencia. Ya no tiene que haber esa concurrencia de agresor y víctima en el mismo espacio para que sea un delito. Entonces, con lo que ello conlleva. Y por supuesto, todo lo que dijimos en el ámbito del proceso penal, pues cambia lo que es el tema de obtención de pruebas, de promoción de pruebas, de presentación de esas pruebas, de cadena de custodia. Entonces, no es algo que se puede pasar sin más, sino que es importante que nosotros tengamos conciencia de los cambios que generó esta temática de la ciberdelincuencia a nivel sustantivo y a nivel objetivo. El equilibrio procesal, bueno, se debe equilibrar la eficacia investigativa con el respeto a los derechos humanos. Eso es importante tenerlo presente. Siempre tiene que estar los derechos humanos por delante. Hay una necesidad que hay de perseguir los ciberdelitos, la necesidad de buscar reducir la impunidad de los ciberdelitos, pero es importante tener siempre un marco regulatorio de los derechos humanos. Porque si no se tiene eso presente, ¿qué es lo que puede terminar pasando en última instancia? Que en aras de proteger a la sociedad, de buscar castigar a los delincuentes, se vayan restringiendo los derechos de las personas y generando afectaciones a esos derechos humanos de las personas. Necesidad de actualización constante, la actualización tecnológica y legal es clave para proteger a la sociedad digital y a la sociedad en términos generales. Entonces es importante que tanto el derecho de la tecnología, el derecho tanto sustantivo como adjetivo y los funcionarios que forman parte del proceso penal, pues es importante esa actualización constante en esta temática. Y bueno, también fomentar lo que es la colaboración internacional. ¿Por qué? Por lo que te dijimos de los problemas de territorialidad, de jurisdicción que generan los ciberdelitos. Entonces es importante y fundamental y que en última instancia es lo que se busca con la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia. Pues es importante fortalecer la cooperación entre los países y los puntos de seguridad.